De regreso a su programa Criterios, hoy tenemos a Germán Saltrón. Él es un especialista en derechos humanos, también fue director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo y además agente del Estado venezolano para los derechos humanos ante los organismos internacionales. Bienvenido, Germán, tocayo. Gracias. Bueno, mira, un placer, gracias por la invitación y un saludo a todos los usuarios de Criterios con mi tocayo Germán Ferrer. Muchas gracias, Germán. Bueno, Germán, vamos a hablar de los derechos humanos, que es una de las situaciones en las cuales están en este momento, es decir, en boga en general, ¿no? Vamos a recordarle a nuestros televidentes que nos escriban a criterios-gb y la etiqueta sería Derechos Humanos en Criterios. Bueno, Germán, los derechos humanos. ¿En Venezuela cómo están? Bueno, primero vamos a la definición de derechos humanos porque a veces no se tiene claro. Se considera derecho humano todo lo inherente al ser humano. O sea que es amplitud total. Holísticamente es una amplitud total. Ahí están entonces los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos ambientales. ¿Nuestra Constitución cómo lo refleja en este caso? Bueno, nuestra Constitución es la más completa, tiene todo estipulado en 336 artículos que hay en la Constitución. Y la menos incompleta de todas las constituciones en materia de derechos humanos de los Estados Unidos. Estados Unidos, la Constitución solamente tiene 17 artículos. En Estados Unidos ni siquiera... Pero hay leyes, ¿no? Hay leyes, pero las leyes quien las desarrolla son los tribunales, pero no están contempladas en una constitución, y tanto es así que ni siquiera el derecho a la vida está contemplado. Por eso es que es permitido en los Estados Unidos portar armas, o sea, el ciudadano está facultado para utilizar el arma para su defensa. Quiere decir que el Estado no garantiza en su totalidad la defensa y el orden dentro de los Estados Unidos. Pero en Venezuela tenemos también porte de armas, ¿no? En Venezuela tenemos porte de armas, por supuesto que sí, pero el derecho a la vida está garantizado y el uso del porte de armas pues tiene que estar a criterio de lo que establece el Código Penal. Germán, según lo establece la ley, no sé si es así, y tú nos lo explicas a toda la audiencia, el Estado pues, es el único que puede violar los derechos humanos. No, precisamente ese es el otro problema que tenemos. Los derechos humanos los pueden violar hasta el ciudadano común y corriente, y el Estado generalmente es el que viola los derechos humanos. ¿Cuál es la primera violación de derechos humanos actualmente? Y siempre ha sido así desde el año 1945, porque la otra situación es que se habla de derechos humanos y reciente. Las Naciones Unidas fueron constituidas el 24/10 de 1945, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fue una hecatombe. En la Primera Guerra Mundial murieron 30 millones de personas y en la Segunda Guerra Mundial murieron 50 millones de personas. Solamente la Unión Soviética tuvo una baja de 30 millones de personas. Toda Europa quedó destruida. Hubo que producto de la guerra. Producto de la guerra. Pero en caso de una guerra, yo creo que están presentes también los derechos humanos. Hasta en una guerra están presentes los derechos humanos están presentes en cualquier momento. Pero lo que te quiero señalar es que tenemos 70 años nada más hablando de los derechos humanos y además el criterio que se toma es muy simplista. Y la primera violación de derechos humanos comprobada ahora por el Consejo de Derechos Humanos, por la reforma que se hizo, es que la pobreza mundial es la primera violación de derechos humanos. En todos los países del mundo, los 193 países que tiene como integrante Naciones Unidas, hay pobreza. Pero la mayor pobreza, según las estadísticas, está, por ejemplo, en África. ¿Esos países están violando los derechos humanos? Claro, es lo que te estoy repitiendo. Todos los 193 países de derechos humanos violan los derechos humanos porque la pobreza es precisamente la primera violación de derechos humanos. Por eso es que en el año 2000, en los objetivos del milenio, Naciones Unidas tuvo que reconocer que
la primera violación de derechos humanos era la pobreza. Y por eso el primer objetivo es erradicar la pobreza extrema y el hambre. 193 países se obligaron a cumplir con este objetivo. Del 2000 al 2015. Bueno, llegó el 2015 y ¿tú sabes cuántos países cumplieron esos objetivos? 38 países nada más. Pero, entre los cuales está Venezuela y está Cuba. Está bien, pero en este momento Venezuela, producto de la escasez, lo que se plantea como guerra económica, que hay un problema serio de alimentación, medicina, ¿estamos violando los derechos humanos entonces aquí en Venezuela? Bueno, en Venezuela hay la guerra económica actualmente, pero Venezuela en estos 18 años ha superado y ha tenido un desarrollo muy importante en materia de derechos humanos. Tanto es así que en los 40 años que gobernaron en Venezuela los partidos Acción Democrática y COPEI, el informe de derechos humanos, y lo pueden buscar, de esos años, Venezuela estaba en desarrollo humano bajo. Y ahorita, en el informe del 2014 de Naciones Unidas, estamos en desarrollo humano alto. O sea, nosotros hemos ido superando la pobreza, hemos ido superando la parte de educación, la parte de salud, y todos esos derechos han ido aumentando por esta Constitución de 1999, que precisamente fue la del comandante Hugo Chávez Frías. Y precisamente por eso es la guerra económica, política y social que nos tiene, porque esta Constitución es la más avanzada y estamos dando un mal ejemplo al resto de los países del mundo. Un mal ejemplo de hacer las cosas bien, exactamente. Ahora, en relación en este momento, pues, en Venezuela hay una gran efervescencia, pues, de política en cuanto a las reacciones de la oposición, en las manifestaciones contra el Estado, ¿no? ¿Es un derecho humano también las manifestaciones públicas? Bueno, mira, no solamente en este momento. Tenemos 18 años de gobierno revolucionario que no ha parado las manifestaciones violentas contra el gobierno venezolano. En todo momento, y tanto es así que el 11 de abril del 2002 hubo un golpe de Estado. El único golpe de Estado y el único hilo constitucional que se ha roto en estos 18 años de revolución lo hicieron la oposición y el gobierno estadounidense el 11 de abril del 2002, que tumbaron afortunadamente al presidente nada más que por 3 días. Pero ese es el roto, ese es el hilo constitucional roto, y ni siquiera la OEA lo apoyó, los Estados Unidos apoyaron ese golpe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los primeros golpistas en Venezuela son los Estados Unidos y la oposición venezolana. Y siguen en ese mismo plan de lograr la desestabilización del país porque somos un mal ejemplo. Y por eso nos sacan y vamos a tener que irnos de la OEA. Precisamente porque la OEA, eso es otra cosa, la OEA es otro organismo que fue creado en 1945. También es otro organismo que es reciente y que ha apoyado en América Latina más de 7 golpes de Estado. Germán, tenemos una sección que es que nos dice la gente desde la calle. Vamos a escucharla y nos la respondes en el próximo segmento. Vamos a ver qué perpetrar. La presencia de las Fuerzas Armadas durante las represiones que han suscitado en estos días no tiene que ver con la violación de los derechos humanos. ¿Qué medidas se están tomando o piensan tomar para mantener en alto la defensa de los derechos humanos de toda la población venezolana que está con ánimo y de pie en la protesta? De regreso a su programa Criterios, hoy estamos con Germán Saltrón, que fue director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo. Les recordamos que nuestras cuentas Twitter y Instagram es criterios-gb y la etiqueta Derechos Humanos en Criterios. Germán, las preguntas que te hicieron.
Sí, bueno, para contestarle a Carlos Zambrano, todos ellos, por cierto, personas muy jóvenes, no tienen mucha experiencia, no han vivido la época de la Cuarta República cuando gobernaron Acción Democrática y COPEI, en 40 años, donde solamente escribir y manifestar o pintar grafites y cosas de esas. A ti te detuvieron por eso, ¿no? Allí, Eras un niño. a los 12 años yo estaba en la Juventud Comunista y el Partido Comunista votaba color rojo, vota rojo, Partido Comunista. Bueno, estaba pintando en mi barrio, en el barrio San Andrés, una pinta, vota rojo, Partido Comunista, y me detuvieron. Y me llevaron a la jefatura y estuve un día detenido y tuvo que ir mi papá a sacarme. La segunda pregunta que te hicieron. La segunda pregunta es Yalixa. Bueno, pregunta que cuál criterio de los derechos humanos. Los derechos humanos en Venezuela en estos 18 años han aumentado. La pobreza se redujo de la pobreza extrema cuando llegó el presidente Chávez, estaba en un 46% y por eso se dio el Caracazo, la protesta y la violación más grave de derechos humanos conocida aquí en Venezuela. Y ahora estamos en la pobreza reducida extrema a un 5%. Por eso tenemos un desarrollo humano alto y lo hemos demostrado en Naciones Unidas. Germán, tú estabas fuiste agente del Estado, ¿no? De Venezuela para los derechos humanos. ¿Qué opinión te merece las posiciones de la OEA en este caso, que está precisamente diciendo que en Venezuela se violan los derechos humanos? Bueno, la OEA, como te dije, ha permitido 7 invasiones de países latinoamericanos y caribeños. La última, por lo menos, fue en el 62 en República Dominicana. Incluso fue una invasión donde participaron fuerzas extranjeras, fuerzas de Estados Unidos y varios países. La OEA tiene un historial grave de violación de derechos humanos. Y tanto es así que ahora, como le dije, en el 11 de abril del 2002, el golpe de Estado que dieron contra el comandante Chávez y destituyeron todos los poderes a través de un decreto, la OEA apoyó ese golpe de Estado. La OEA en ningún momento condenó el golpe de Estado. ¿Se violan o no se violan los derechos humanos aquí en Venezuela? Aquí en Venezuela, en estos 18 años, como te dije, en todas partes se violan los derechos humanos porque hay pobreza. ¿Solamente? Entre otras cosas, porque la grave más, esta es la grave más, tú sabes que una persona no pueda comer, un niño indigente que no pueda comer, eso es grave, esa es la primera violación. Y la mitad del planeta, eso es otro dato estadístico que no lo saben, la mitad del planeta tiene pobreza extrema. Mira, Germán, hay un caso que de parte del Ministerio Público solicitó la libertad plena de unas personas. Sin embargo, los tribunales, a pesar de eso, no le dieron libertad, no habiendo causa en este caso. ¿Cómo se le podría denominar a eso en este sentido, ¿no? Bueno, aquí hay 5 poderes públicos. La Fiscalía tiene el poder de acusar, pero quien decide son los tribunales. Ese es el criterio mundial en todas partes del mundo. El juez es el que decide. Eso es una forma normal de ejercer la justicia aquí en todas partes del mundo. ¿Eso no es violación de derechos humanos? Por supuesto que no. Y ahora, con relación a esas denuncias que se han hecho incluso contra el defensor del pueblo, es decir, que según la oposición no ha cumplido con su deber, bueno, en el sentido de llamar al consenso de las personas o de los organismos para tratar de nombrar a los nuevos magistrados, ¿no? ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, primero y principal, aquí está permitido todo siempre y cuando sea pacífico. Las manifestaciones están permitidas, pero tienen que ser en forma pacífica. Una manifestación, cuando deja de ser pacífica, violenta, tiene que actuar el orden público. En el año 2014, 43 personas en las guarimbas que denunciaron que era terrorismo, murieron 43 personas. Y hubo los detenidos. Leopoldo López está detenido porque fue el que instó y llamó a esa rebelión violenta. Y eso sucede en todas partes del mundo.
Las manifestaciones tienen que ser pacíficas y sin armas. Cuando hay violencia y hay armas, el orden público tiene que actuar. Y eso es lo que hemos hecho en estos 18 años. Sí, sin embargo, en estos últimos días pues ha habido un saldo lamentable pues de muertes. Creo que ya van 29 muertos. 29 muertos. Y ya quieren llegar a los 45. Y eso va a seguir, porque el problema de Venezuela es que tenemos los mayores recursos petroleros del mundo. Y América Latina tiene también los mayores, porque no solamente es petróleo, es el agua, es la biodiversidad. Ahorita la guerra es por petróleo, pero también las guerras van a ser por agua y van a ser peor, porque por los humanos podemos vivir sin petróleo, pero no podemos vivir sin agua. Entonces ahora vienen por América Latina y el Caribe, que es una zona, la única zona pacífica que no han ocurrido guerras mundiales, conflictos graves, es América Latina. Bueno, los países europeos y Estados Unidos vienen por América Latina. Por eso tienen aquí 36 bases militares en los Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene más de 800 bases militares en todo el planeta. O sea, la guerra ha sido la manera, también violación de derechos humanos. Pero Terrible, ahora hay un problema grave, que tengo que señalarlo. Es que a las guerras ahora, después de 1945, que aparece la guerra nuclear, no va a haber vencidos ni vencedores. Todos vamos a vencer, pero en una guerra nuclear va a desaparecer el planeta. Seguro que sí. Bueno, ojalá y no ocurra, ¿no? Por supuesto. Así es. Ahora, la otra petición que hacen la oposición es con relación a la libertad de los presos políticos. A tu criterio, ¿que existen o no existen presos políticos en Venezuela? Existen políticos presos. Pero eso pierde la condición de político, el hecho que haya... No pierde la condición de políticos, tienen garantizados sus derechos humanos. Bueno, la cárcel donde está Leopoldo López tiene televisión, tiene cocina, tiene gimnasio, es una suite. Yo estuve preso y fui menor de edad y estábamos en un castillo de la época española, el Castillo Libertador en Puerto Cabello. Es un castillo de la época de los españoles. Y ese era el sitio de reclusión en la Cuarta República. Y en la Cuarta República hubo más de 10.000 desaparecidos. Sí, Germán, hay quienes plantean que es exagerada pues, o desmedida la violencia con la que actúan los cuerpos de seguridad para detener a las manifestaciones. En todo caso, ¿cuál es tu criterio con relación a eso? No, en absoluto. Lo que se están usando, bombas lacrimógenas, se usan cascos, se usan los implementos normales que está permitido en una manifestación. A ninguna persona ahorita perseguida se le ha quitado la vida así que el policía llega y lo sea. Aquí sí hay francotiradores, como hubo en las guarimbas, que cerraban las calles y cuando la población iba a retirar los objetos que impedían el tráfico, había francotiradores que asesinaban. Ahorita están nuevamente los francotiradores y está comprobado que la oposición venezolana se ha puesto de acuerdo con la delincuencia común para crear desórdenes en el país. Una reflexión tuya al país. Bueno, del diálogo. Nosotros siempre hemos llamado al diálogo. Nosotros tenemos 18 años llamando al diálogo. Los venezolanos nos duelen a todos. Nosotros queremos paz. Y ese es el objetivo de una persona que tenga criterios sobre derechos humanos. Yo quiero paz para que pueda haber felicidad y para poder mejorar económicamente todo. Y el mundo entero necesita paz. Necesitamos la paz. Pero la paz aquí y es responsabilidad de todos. Por supuesto. Muchísimas gracias, Germán, por haber aceptado la invitación a estar con nosotros. Recuerden escribirnos a nuestras redes, criterios-GB y la etiqueta Derechos Humanos en Criterios. Todo gobierno democrático debe respetar las reglas establecidas en su Constitución. En caso contrario, el resultado es la anarquía y la violencia. Los derechos humanos forman parte de esas normas. Son las bases que sostienen el juego democrático. Durante las últimas semanas, los venezolanos hemos sido testigos del enfrentamiento entre manifestantes y organismos de seguridad, cuyo resultado ha sido lamentable para toda Venezuela por la cantidad de personas fallecidas, heridas, detenidas y por los ataques a comercios e instituciones producto del irrespeto a leyes y normas establecidas en nuestra Constitución. Observamos a cuerpos policiales disuadir manifestaciones con bombas lacrimógenas de manera alarmante,
así como a manifestantes en acciones totalmente reñidas con un comportamiento cívico, que derraman aceite sobre vías públicas o arrojan objetos incendiarios a propiedades públicas y privadas con intención de causar daños y muerte. Es necesario que los actores políticos se expresen desde la razón, al amparo de lo que dice nuestro texto fundamental, no con la gastada retórica, no con la descalificación, pues el discurso beligerante y ofensivo, lejos de calmar las aguas, las hace peligrosamente turbulentas. Desde esta tribuna invocamos a la razón, la tolerancia, la vida y la convivencia. Todas y todos los venezolanos merecemos la paz. Hemos llegado al final de su programa Criterios. Será hasta el próximo domingo a esta misma hora. Tengan todos un feliz día.